Mi nombre es Camila Roa Senado y le voy a hacer un breve recuento de lo que se venía diciendo de los problemas o desafíos que se deberían de tener en cuenta al elaborar una novela por parte del autor. Primeramente se había dicho que se referían a 4 cosas. Una de estas era el narrador, otra era el espacio, el tiempo y el nivel de la realidad. Se había estipulado ya que lo narrado, había un narrador personaje y había un narrador omnisciente, y para terminar había un narrador ambiguo. Él estipulaba que el narrador personaje en el espacio se encontraba dentro de la novela. Era aquel que como personaje empezaba a narrar unos hechos ocurridos dentro de ella. El narrador omnisciente es aquel que se encuentra exterior a la novela, o sea, que no hace parte de los personajes y narran los hechos fuera de la historia que está ocurriendo. El narrador ambiguo es aquel que se encuentra incierto, o sea, por ejemplo, en la conciencia. Entonces, en el espacio, brevemente se diría que hay un narrador dentro de la historia, hay otro exterior a la historia y hay otro incierto. Para continuar, ya vamos a decir el tiempo y el nivel de realidad. El tiempo. Mario, después de darnos algunas características del narrador dentro del espacio y estas denominarlas como el punto de vista espacial, nos encontramos en examinación del tiempo, el cual depende del espacio y el poder persuasivo de la novela. Mario, de manera preliminar, nos da unas definiciones para saber qué es y cómo es la novela. Nos dicen que hay una diferencia entre el tiempo real y el tiempo de ficción. El tiempo real es el tiempo cronológico dentro del cual vivimos inmersos los lectores y los autores de dicha novela. El tiempo de ficción es un tiempo distinto al real, un tiempo creado como los hechos de la novela y lo asimila con el narrador y los personajes de ficción que están dentro de la misma. Así como hay un punto de vista espacial, también hay uno temporal que se encuentra en la novela. De tal modo que el narrador y el espacio es una ficción, de la misma manera es el tiempo. Este debe valerse del poder de persuasión, para así separar el mundo imaginario del tiempo real. Aunque hay múltiples teorías del tiempo, hay 2 que todos deberíamos de estar de acuerdo: el tiempo cronológico y el tiempo psicológico. El tiempo cronológico. El tiempo cronológico existe objetivamente, ajeno a nuestra subjetividad. Es aquel que mide el movimiento de los astros en el espacio. Es ese mismo que existe desde el momento que concebimos la vida hasta el momento de terminarla. Es ese mismo que existe en todo lo que hay. Tiempo psicológico. El tiempo psicológico es aquel del que somos conscientes, de lo que hacemos o dejamos de hacer. Este funciona o gravita de forma diferente en nuestras emociones. Es muy distinto los momentos de felicidad y de exaltación que pasan muy breve, fugaz, al momento en el que estamos en una angustia, en una tristeza, en un momento de espera. Este pareciera como si retrocediera. Ahora, un ejemplo de esto es: posicionémonos en un vagón y esta es una montaña rusa. En el vagón estamos subiendo a la punta de la montaña rusa. El momento en el que estamos esperando a que seamos lanzados al vacío, ese momento se nos vuelve eterno. Cuando estamos en la punta, coronamos y sentimos cómo bajamos y pasamos toda la trayectoria de la montaña rusa. Este momento no tiene punto de comparación con el momento de espera, ya que este momento de espera pasaron minutos para nosotros. Este momento de exaltación, de nerviosismo, de felicidad, de euforia, pasó en solo segundos. Ahorita, con esto ya claro, Mario Vargas Llosa nos posiciona de esta manera. Ya tenemos 2 conceptos y él dice que una novela se construye desde el punto psicológico, o sea, desde el punto subjetivo. Él dice que ahí es donde el autor debe tener un punto de persuasión
en donde este mundo subjetivo del que él creó lo vuelve objetivo. Ahí está la diferencia entre el mundo real y el del mundo de la ficción. Para tener más claro lo que se nos está queriendo decir, el autor Mario Vargas Llosa nos dio un ejemplo. En él se estipulaba cómo un hombre escapaba de una autoridad que lo quería ejecutar por medio de la ahorca. Él, en ese momento en el que lo van a ahorcar, se corta la soga y cae al río. Por ese río escapan sus perseguidores. En el trayecto piensa en su mujer. Cuando llega a la casa de su mujer, la abraza. En ese justo momento en el que él abraza a su mujer, es el mismo momento en el que la soga lo cuelga, así matándolo. Esta es una manera en la que el autor nos da un ejemplo clarísimo de la subjetividad, en cómo en un brevísimo instante en el que él era colgado, pasó un montón de cosas en sus pensamientos, y cómo así llegó a su muerte. Ese ejemplo es de Ambrose Bierce, en el suceso en el puente del riachuelo del Búho. Punto de vista temporal. Con esto ya claro, tenemos ya de que hay un punto de vista espacial y un punto de vista temporal, y estos se encuentran al leer una novela y se deben de tener en cuenta. El punto de vista temporal es aquel en el que el narrador y lo narrado se encuentran en un tiempo determinado. Hay tres posibilidades. El narrador se encuentra en un tiempo igual a lo narrado. Otra posibilidad es que el narrador se encuentra en el presente o en el futuro narrando hechos del pasado. Y por último, el narrador se encuentra en el presente o en el futuro narrando hechos del pasado, de forma inmediata o mediata. Para entender mejor qué es esto de manera mediata o inmediata, hay que tener en cuenta que hay unos pretéritos. Hay varios tipos de pretéritos y vamos a definir dos: el pretérito indefinido y el pretérito perfecto. El pretérito indefinido es aquel que pasa en el pasado y no tiene influencia en el presente. Por ejemplo, yo comí, yo recordé, yo desperté. El pretérito perfecto es aquel que pasa también en el pasado, pero se siente como si pasara en el presente, es decir, como si el pasado tocara el presente. Por ejemplo, me he despertado, he comido, he recordado. En este se conjuga el verbo haber, he y he. Con esto dicho, los pretéritos indefinido y perfecto pueden ser mediato o inmediato. El pretérito mediato es el indefinido, ya que se corta la acción del pasado. El inmediato es aquel que se siente como si el pasado llegara al presente, entonces no se cortaría la acción. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro y lo vamos a sacar del libro de Agatha Christie de Los 10 Negritos. Entonces dice: entonces recordó los artículos publicados en la prensa. Está diciendo que está de forma mediata porque tiene un pretérito indefinido. Está diciendo recordó. Entonces cortó la acción. El siguiente título que podemos traer a colación se llama El túnel de Ernesto Sabato. En sus primeras páginas podemos apreciar una frase que nos dice: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María. En él se puede evidenciar que está hablando el narrador desde una forma de personaje. Se evidencia también que este narrador está en un presente narrando hechos de un pasado. Y por supuesto, al decir el pintor que mató a María, que es un pretérito mediato, o sea, indefinido. El tiempo es una creación de la ficción. El normal común es pasado, presente y futuro, pero en ciertos libros hay una alteración de futuro, presente y pasado, como pasó en el curioso caso de Benjamin Button, de Scott Figueras, publicado en 1922. Hay unas ciertas partes del libro que son muertas, así se llaman. Esas partes son las que nos abruman y nos da pereza seguir leyendo el libro, aunque a veces estas partes son necesarias para la continuidad.
En lo personal me pasó con el psicoanalista, de que lo empecé a leer y en unas ciertas partes sinceramente yo dije, ya lo quiero dejar de leer porque ya no me gusta. Pero lo seguí leyendo y luego retomó la trama bien. Aquí queda el tema del tiempo y proseguimos con el nivel de realidad. De la misma manera, como existe el punto de vista temporal y el punto de vista espacial, también existe un punto de vista de nivel de realidad. Este es el que concebimos también como un narrador y lo narrado. De igual manera, estos pueden coincidir o ser diferentes, pero ya no va a ser solo diferentes o coincidir en un tiempo, sino también de una realidad objetiva o subjetiva, es decir, lo real o lo fantástico. Ahora, este mundo real que concibimos nosotros a través de la experiencia es el catalogado como el objetivo, el real. Y el fantástico es lo que no hemos percibido o no percibimos. Esto es lo contrario de lo real, es diferente, distinto. En este se encuentra lo mítico, lo milagroso, lo legendario, lo mágico. En él podemos encontrar en unas novelas ciertos hechos como de fantasmas contándonos ciertos puntos subjetivos, pero no quiere decir que solamente sea un mundo fantástico. También en él puede haber un mundo real, como me pasó con el siguiente libro, Sin alma, de Gianni Milk. En él narra una historia en el que transcurre una maldición de las noches sagradas. La protagonista, Lucy, es la vidente, la cual ve unos fantasmas. Al principio los ven como unas manchas negras, que después de desarrollar un poder fantástico, claramente, puede ver los fantasmas y hasta hablar con ellos. Y también puede interactuar. Su papá, escéptico de estas cosas, mantiene una realidad objetiva muy drástica. Siempre dice que no cree en estas cosas, aunque claro está que tiene conocimiento de que su hija y también su esposa podrían ver estos fantasmas. En esta historia se ve las dos realidades. Como anteriormente se vieron las dos realidades, la real y la fantástica, lo objetivo o lo subjetivo, está claro que se pueden concebir las dos brevemente en una novela. Resulta que también hay un punto de vista que puede ser solo psicológico, es decir, el punto subjetivo puede ser alterado psicológicamente. Me pasó con el libro La historia de un loco de John Cassavetes. El autor posiciona el personaje principal como un narrador, el cual tiene unas alucinaciones. Puede ver unas manchas negras, las cuales le pueden hablar. Estas le dicen qué es lo que debe hacer y qué no. Por esta razón es llevado al manicomio o al psiquiatra, ya que mató a su padre gracias a estas voces. Su mamá y su hermana no pueden determinar que esto sea tan cierto, porque cuando era pequeño el personaje no era así. Ellas dicen que de pronto podría tener unas alucinaciones que sencillamente tienen que ser algo psíquico. Así, la mamá y la hermana teniendo una realidad objetiva y este tal personaje teniendo una realidad subjetiva alteradamente psiquiátrica. El mito puede tener estas dos realidades también, ya que este mito tiene unas partes fantásticas, también tiene un contexto histórico real. La originalidad del autor es la que parte como la subjetividad de lo narrado puede llegar a ser algo objetivo, como esta realidad fantástica la posiciona de tal manera que se vuelve real. Y es aquí vendrían las cuatro partes: el narrador,
el espacio, el tiempo y el nivel de la realidad. Buenos días, mi nombre es Daniel Giraldo Bedoya, estudiante de licenciatura en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y a continuación voy a explicarles dos capítulos del libro Cartas a un joven novelista de Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa, a lo largo de su ensayo Cartas a un joven novelista, utiliza frecuentemente la expresión mudas para referirse a los tránsitos que ocurren en la narración. Dichos tránsitos o cambios son alteraciones del espacio, del tiempo y del nivel de realidad. Bueno, Vargas Llosa nunca se había detenido para esclarecer lo que significa una muda, solo hasta este capítulo. Este es el capítulo 8. El capítulo se titula Las mudas y el salto cualitativo. Bueno, ¿cómo se dan dichas alteraciones en el espacio? Se dan con el traslado de diferentes narradores. Estas mudas nacen cuando se cambia la persona gramatical. Un ejemplo, una mudanza del yo a él y viceversa, del él al yo. Lo mismo pasa cuando se cambia la primera persona a la tercera persona, dando una idea esclarecedora y de perspectivas variadas si se utilizan correctamente. De lo contrario, se puede llegar a la confusión del lector debido a los saltos inesperados, de acuerdo a la perspectiva que se encuentra en la historia. Esta moda se dio con frecuencia en el siglo XX, donde se empezó a cambiar la perspectiva espacial del relato. Bueno, para esclarecer cómo se utiliza esta moda espacial en la literatura, voy a leer dos fragmentos de dos libros. El primero es la obra Don Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 24. Dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo: Por cierto, señor, quien quiera que seáis, que yo no os conozco, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que con más que voluntad pudiera servir la que habéis mostrado tenerme en el buen acogimiento que me habéis hecho. Mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que correspondía a las buenas obras que me hacen que buenos deseos de satisfacerlas. El otro fragmento es de Anthony Burgess de La Naranja Mecánica. Descansa, descansa, pobre muchacho, dijo él, y abrigó el grifo, de modo que todo se llenó de vapor. Hay pecado, supongo, pero el castigo fue del todo desproporcionado. Te han convertido en algo que ya no es una criatura humana, ya no estás en condiciones de elegir. Estás obligado a tener una conducta que la sociedad considera aceptable, y eres una máquina que solo puede hacer el bien. Comprendo claramente el asunto. Todo este juego de los condicionamientos marginales, la música y el acto sexual, la literatura y el arte, ahora ya no son fuente de placer, sino de dolor. Bueno, ¿cómo se dan estas mudas espaciales en estos dos fragmentos? El primero de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y el segundo de Anthony Burgess, de La Naranja Mecánica. Se dan al principio cuando el narrador se mueve del lugar, cuando se cambia la perspectiva del relato, y el narrador omnisciente que se sumerge dentro de la mente de los personajes y nos desvela algunos de los pensamientos o emociones más profundos, a pesar de que el narrador se encuentra fuera de acción. Bueno, la otra sería las modas temporales, que son los movimientos del narrador en el tiempo y en la historia, que se despliegan en el presente, pasado y futuro, que se consiguen, si se hacen bien, una totalidad de autosuficiencia esclarecedora para el lector. Un ejemplo de esto sería el libro Ave de Maris Stella. Un pequeño fragmento más: el asunto de esta veleidad antojadiza del señor de la Torre de Cortiguera, su origen y nacimiento tienen interés tal que piden ser minuciosa y sosegadamente relatados, a cuyo propósito conviene retroceder un poco en nuestra historia y referir sucesos que llenaron sus días anteriores a aquel en que le dimos comienzo. Listo, la presencia de este fenómeno temporal en dicho fragmento está ligada al significado de la narración e indica la relevancia que el narrador le quiera dar a un determinado personaje o a determinado suceso. Listo, las mudas de nivel de realidad
son las que ofrecen mayor posibilidad a los escritores para organizar sus materiales narrativos de manera completa y original, ya que pueden pasar del plano real al fantástico, cosa que no ocurre en el nivel espacial ni en el temporal, porque tienen limitaciones. No renuevan la naturaleza de la historia, mientras que la muda de realidad sí la renueva y se desplaza de un mundo objetivo, real o radical, como sea, a uno fantástico donde cambia por completo el orden narrativo, dando paso a lo que Vargas Llosa denomina salto cualitativo. Listo. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende nos muestra un relato donde hace uso el realismo mágico. Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden. Se manifestaban casi siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar, algunas veces a la hora de la comida, cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de la casa, sentados en estricto orden de dignidad y gobierno. El salero comenzaba a vibrar y de pronto se desplazaba por la mesa entre las copas y platos, sin que mediara ninguna fuente de energía conocida ni truco de ilusionista. Bueno, aquí entra en juego el realismo mágico, un movimiento literario hispanoamericano que surgió a mediados del siglo XX, que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Listo, al final del capítulo 8 se hace mención a la teoría de la literatura fantástica que desarrolló Roger Caillois en el prólogo de su libro Antología a la literatura fantástica. Según él, la literatura fantástica verdadera no es aquella que nace por un acto lúcido de su autor. Digamos que no es la que fue premeditada, la que el autor quiso crear desde un comienzo, sino que para él la verdadera literatura fantástica es aquella donde el hecho de lo extraordinario e inexplicable se produce de manera espontánea. Aquí recurro a Todorov cuando, cuando en su libro Introducción a la literatura fantástica dice que cuando no se encuentra explicación racional entre elementos sobrenaturales o extraños que invaden la vida cotidiana, se le consideran maravillosos. Cosa que ocurre, por ejemplo, en el realismo mágico, pero todo lo contrario sucede en el libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, donde se cuestionan elementos como la educación y la moral desde el mundo fantástico, haciendo alusión al mundo real, pero con base a los fundamentos de Todorov. Alicia en el País de las Maravillas entrarían en una división o categoría denominada lo extraño. Listo, el capítulo 9. El capítulo 9 de Carta a un joven novelista de Vargas Llosa nos explica un método utilizado por los escritores y denominado como la caja china. Denominado por Vargas Llosa como la caja china. Este método recibe su nombre por la similitud con las cajas chinas, en las cuales una caja grande contiene a una caja más pequeña y esta a su vez otra más pequeña, y así sucesivamente. La similitud es comparable o igual con una muñeca rusa. En el método de la caja china es posible encontrar un personaje que narra lo que le sucede a otro, que a su vez está narrando lo que le sucede a otro, haciendo un intercambio de lugares y sucesos en el tiempo, mezclando el presente con el pasado y con el futuro. Cuando un autor recurre al método de la caja china en sus obras, realmente se narran varias historias al mismo tiempo, las cuales pueden entrecruzarse o terminar relacionándose con la trama de la novela. Un ejemplo de la caja china en la literatura es una novela llamada La Modificación del escritor francés Michel Butor. En esta novela el protagonista León toma el tren de París a Roma. En esta ciudad piensa reunirse con Cecile, su amante, para la que ha conseguido un trabajo en París. Piensa dejar a su familia y trasladarse a vivir con su amante en París, pero a lo largo del viaje el personaje va pasando revista
con sus fantasías sobre sus compañeras en el compartimiento del tren, al ayer, con sus viajes anteriores, sus visitas anteriores, sus vivencias con su amante, con su esposa también, e incluso al mañana, anticipa lo que cree que va a hacer en Roma. La modificación se opera entonces a lo largo del trayecto. León acaba por darse cuenta que el binomio de Cecil a Roma es inseparable y que es inútil que llevar a su amante a París, porque la rutina destruiría a la pareja, como ya ha destruido el hecho del matrimonio de León. ¿Listo? Eso ha sido todo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Arlovin Vélez. En esta sesión hablaremos sobre el tema del dato escondido del capítulo de Cartas a un novelista, ¿ok? Listo. La referencia que nos hace el autor sobre el dato escondido es que el dato escondido tiene que tener un silencio. Es un silencio, pero que es significativo. Ese silencio es elocuente, ese silencio es convincente, coherente, ¿sí? Ese silencio no está ahí solo porque quiera generar suspenso. Ese silencio está ahí dando un paso, dando una guía o un indicio al lector sobre un acontecimiento que está próximo a pasar o respondiendo o finalizando un párrafo, una idea que el autor está queriendo expresar en su novela, en su cuento, en su texto, ¿ok? Es eso, el silencio, el dato escondido, ese es un silencio que responde, que en vez de dejar incógnita puede también responder y que muchas veces es justo el dato elocuente que necesita el texto y más o menos, y más que el texto, la idea en sí que el autor está queriendo expresar, ya que gracias a esto el lector puede darse cuenta de indicios o puede darse cuenta de ideas que el autor no está expresando explícitamente. Eso lo dice Hemingway, ¿ok? El dato escondido también es a partir de los casos de los datos que el lector pueda extraer del texto. Muchas veces los textos son muy mezquinos con la información y más si son de misterio con la información que pueden llegar a dar. No solo más estos textos en sí que usan esta herramienta del dato escondido. La información que el texto puede llegarle a dar al lector es muy escasa, haciendo así que el lector se vea en la obligación, tenga ese objetivo personal de poder descubrir los diferentes indicios ocultos, muy pocos indicios que el texto y el autor le están dando para poder descifrar un caso, para poder descifrar una idea, ¿ok? El dato escondido no puede ser arbitrario. El dato escondido no puede dejar incógnita sobre si es un final o si es otro. No, el dato escondido siempre tiene que hacer énfasis en una orientación, en un hilo conductor del texto. El dato escondido tiene que apuntar hacia el final que el autor está esperando que tenga el texto, porque de lo contrario podría generar que el lector, que no conoce la intención del autor, se vea corrompido o se vea muy perdido a la hora de poder entender una novela o un cuento, un libro, ¿ok? Se vea permeado por diferentes finales alternos que al final no van a tener una concordancia a la hora de el poder tejer su propio final, ¿sí? Esta ausencia tiene un aspecto muy importante, que es que la ausencia, el silencio que está planteando el autor, tiene que generar curiosidad. Tiene que generar curiosidad en el lector. El lector tiene que sentir esa necesidad de buscar en el texto los indicios. Tiene que ponerle cuidado a cualquier detalle, por pequeño que sea. Porque muchas veces ese pequeño detalle puede llegar a ser lo que le puede dar al lector ese plus para entender el final o para poder diferenciar el final de una continuación del texto. Son esos pequeños detalles los que son generados por la curiosidad del lector gracias a este dato escondido, que hacen que el lector pueda enfocarse más y al final
en caso de que la novela tenga un final interrogativo, un final en el que se pregunten, por ejemplo, en el caso de una novela de asesinatos, la novela puede terminar en que nadie sabe cómo y quién fue la persona que cometió el homicidio. El texto puede terminar en eso, no se sabe quién cometió el homicidio, pero gracias a los indicios que el texto va a dar en todo su libro, en todo el contenido, a medida que el lector va leyendo o vuelve a releer, el lector se va a dar cuenta de quién fue el homicida. El lector tiene ese trabajo, tiene ese objetivo de darse cuenta, esa tarea, de darse cuenta quién fue el que cometió el homicidio en este caso, quién fue el que cometió el homicidio a partir de las pequeñas pistas que el texto le va a ir dando. Pasa esto, al tener esa curiosidad, al investigar y al encontrarnos con un texto, con un libro que tenga un final interrogativo, el texto y el autor obligan al lector a crear un final. Esa es la finalidad del autor y del texto, que a partir de lo que el lector entendió logre crear su propio final, dándole sentido a la trama, dando ese plus a que el lector pueda tener una mirada diferente a la de otro lector y que ese texto se vuelva un texto con muchos finales alternos, ¿sí? Cada final pues depende de la comprensión lectora del lector y de cómo el lector lleva esto que acaba de leer a sus experiencias, ¿sí? Cómo lo asimila con sus experiencias para poder así darle un final coherente. Vamos a un fragmento, a un subtítulo del tema el dato escondido, que son los datos elípticos, una clase de datos escondidos que son los datos elípticos, ¿sí? Son estos los que les digo que tienen esa capacidad de hacer que pues, el final se vea complementado por el lector. Se llaman datos elípticos, ¿sí? Listo. El dato escondido también tiene que tener esa capacidad de desordenar de establecer la cronología, pero que a la vez puede tomar aspectos de acá, del presente y el pasado, para así poder darle un hilo conductor al texto. Ese es un punto del dato escondido, ya que gracias a que el autor va a tomar diferentes aspectos, va a seguir llevando una cronología del texto. ¿Listo? Para esta explicación tenemos dos ejemplos que son sobre el silencio que intenta generar en el lector esa curiosidad para que el lector así pueda tener un final creado por su propia parte. Otra cosa, cuando el lector se enfrenta a un texto con final interrogativo, tiene pues que crear su propio final. Pero hay textos que en todo el recorrido del texto son así, constan y basan de dejar suspenso, de dar pistas. Pero a diferencia de los otros textos que tienen final interrogativo, estos sí dan al final del libro, del texto, la respuesta. O sea que mediante todo el libro el autor se vio permeado por dudas, por incógnitas, por esa necesidad de encontrar esos indicios, pero al final del texto el autor le explica al lector cuál es el verdadero final. Son dos tipos de textos que utilizan también el dato escondido. Entonces pasamos con los ejemplos que voy a tener en cuenta para esta explicación, para poder así dar poner un contexto a la hora de poder tratar el tema del dato escondido. Empezamos. Del salón en el ángulo oscuro, de su sueño tal vez olvidado, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Vean cómo el verso del salón en el ángulo oscuro, de su sueño tal vez olvidado, silenciosa y cubierta de polvo, todo este recorrido recae en veíase el arpa.
vean que esto que se lee en las tres frases, en las tres oraciones, antes de Bellas el arpa, recarga el final, le da ese valor agregado al final para que pueda así tener más sentido a la hora de poder entender y darle más motivo y sentimiento al final. ¿Listo? Pasaremos con otro ejemplo. Por una mirada en un mundo, por una sonrisa, un sueño, un cielo o por un beso. Yo no sé qué te daría por un beso. ¿Sí? La repetiré porque en realidad este fragmento de un poema me llamó mucho la atención porque nos transporta a una persona que está refiriendo su amor y su gusto, su necesidad por un beso de otra persona. Entonces lo volveré a leer. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te daría por un beso. El final se ve recargado ya que anteriormente viene acompañado de conceptos que dan sentido, conceptos románticos que dan sentido a ese final de yo no sé qué te daría por un beso. Eso es en sí lo que nos trata de decir el lato escondido. Espero haya quedado claro y muchas gracias por estar en el video. Hola, mi nombre es Carolina Piamba y yo expondré los vasos comunicantes, que es el último funcionamiento que establece Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista. Bueno, con él pone punto final a los recursos o técnicas principales que sirven a un novelista para armar sus funciones. Entonces, ¿qué son los vasos comunicantes? Es narrar construyendo una unidad entre episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles de realidad distintos, pero que tienen un factor común que no hace incompatible esa alianza o fusión entre esos dos o más episodios que puede tener un texto narrativo. Dichos episodios son unidos en una totalidad narrativa por decisión del narrador, a fin de que estos se modifiquen, se enriquezcan recíprocamente, añadiendo a cada uno de ellos una significación, una atmósfera o una simbolización distinta de la que tendrían si hubiesen sido narrados por separado. Bueno, aquí lo importante y lo decisivo es que debe de haber una comunicación entre estos episodios acercados o fundidos por el narrador en el texto narrativo. En algunos casos, la comunicación entre estos episodios es muy mínima, pero siempre debe de existir una comunicación entre ellos, porque pues, o si no, no nos podríamos referir a que ahí hay unos vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque la unidad que esta técnica narrativa establece que la forma de los episodios siempre van a ser algo más que la mera suma de sus partes, ¿sí? En un ejemplo que establece, que toma como referencia Vargas Llosa en este penúltimo capítulo, y que según él es el más sutil y arriesgado de los vasos comunicantes en una novela, es en la de William Faulkner, titulada Las palmeras salvajes, en la que se narra dos historias independientes a través de unos capítulos alternados, ¿sí? Por un lado está la historia de una pareja, amantes, una relación que termina mal, y por otro lado la de un prisionero que es víctima de una catástrofe natural que parece más apocalíptica. Es una inundación en la que él aprovecha pues para escaparse, pero cuando ya va muy lejos pues decide regresar, y como las autoridades no saben qué hacer con él, pues le asignan más años de prisión por intento de fuga. Son historias que nunca se entremezclan anecdóticamente, aunque en la historia de los amantes se llega a hacer en algún momento alusión a aquella inundación y a la prisión.
Sin embargo, por la vecindad física, el lenguaje del narrador y un cierto clima desmesurado, se llega a establecer entre ambos un tipo de parentesco. Un tipo de parentesco que, como explica Borges en una de sus críticas literarias, porque fue él quien tradujo esta novela al español, dice que es una historia que nunca se va a confundir, pero que de alguna manera se complementa. Bueno, otro ejemplo es un cuento de Julio Cortázar titulado La noche boca arriba. La noche boca arriba, en la que se hace alusión a dos escenarios, ¿sí? O en la que el personaje se desenvuelve en dos escenarios. En un hospital contemporáneo, en una ciudad moderna, en este caso es Argentina, Buenos Aires, y una selva prehispánica de México. Entonces el personaje va en su moto, sufre un accidente, es trasladado al hospital y es operado porque se fracturó una mano, se lastimó una rodilla. Entonces, mientras convalece en la cama, él empieza a tener una clase como de pesadillas, aunque en realidad al final del cuento nos vamos a dar cuenta que no es una pesadilla. En esa pesadilla, él se encuentra en una selva, escondido de los aztecas, porque en ese entonces los aztecas cazaban otras personas para ofrecerlas como sacrificio a los dioses. Entonces él está ahí y siente ese constante olor a muerte, puede observar las piedras donde las personas son sacrificadas, observa esas antorchas de fuego con las que los aztecas buscan a sus víctimas, y es un constante como contraste, porque se levanta en el hospital y toma agua, vuelve y se duerme y vuelve a soñar con eso. Y en una parte, pues él considera que esas pesadillas son producto de la fiebre que en ese momento él tiene. Bueno, resulta que el personaje nunca estuvo en esa ciudad moderna, en ese hospital contemporáneo, nunca sufrió ningún accidente, sino que siempre ha sido un personaje o una persona de esa selva que huye de los aztecas. Entonces, en el momento en que se le es arrancado el corazón por parte de un sacerdote para ser sacrificado, para hacer ofrenda, se da cuenta que es una visión que tuvo de esa ciudad moderna, pero en realidad la realidad siempre fue esa, que estuvo ahí huyendo de los aztecas. Entonces, claro, aquí Cortázar hace alusión a dos tiempos muy distintos, a dos épocas, a dos culturas, pero emplea esos vasos comunicantes, ¿sí? En la que las dos historias se enriquecen, se contaminan y ya. Bueno, otro ejemplo es el cuento El ídolo de las Cícladas, también de Julio Cortázar. En esta, Cortázar sí hace un empleo de los vasos comunicantes mucho más complejo y original, porque mientras que en La noche boca arriba era como una forma cronológica, ¿sí? Estaba en el hospital, uno sabía que si estaba en la selva era porque supuestamente estaba soñando, pero hay como como ese balance, por decirlo así. Aquí se trae una época pasada mucho más directa a la modernidad. ¿Por qué? Porque esta historia se desenvuelve en dos tiempos muy distintos, específicamente contemporáneo y europeo, una isla griega de donde es traída la estatua, que es como el eje central del cuento, y una tiendita a las afueras de París. La historia se centra en dos personajes que se llaman Somasa y Morand. Somasa es un escultor, ¿sí? Y Morand es un arqueólogo. Bueno, resulta que Somasa pues tiene el taller de esculturas. Entonces, ellos dos encuentran esta escultura en un valle, ¿sí? Y Somasa empieza a hacer réplicas de esa escultura, empieza a hacer réplicas porque siente que así se va a poder como
como... Bueno, Somasa considera que así se puede ver como sumergido en esa época de donde viene esa estatua. En un principio, el narrador, Julio Cortázar, quiere hacernos ver que este personaje es como el loco y que Morant es como el que está cuerdo. Pero resulta que al final los dos terminan como sumergidos por esa influencia de esa estatuilla. Porque Morant termina matando a Somasa porque lo termina sacrificando, le clava un hacha y empapa de su sangre, la sangre de Somasa, a la estatuilla. Mientras baila una música ahí de flautas y ya. Entonces aquí se puede ver que Julio Cortázar trajo una realidad muy remota a una moderna, o sea, la impuso más directa, ¿sí? No como en la pasada, que era algo así como más cronológico, sino que en esta sí la implementó más directa. Bueno, como dije en un principio, este es el último funcionamiento que establece Vargas Llosa, que considera sirven para los novelistas armar sus funciones. Con esto cierra el capítulo 11 y da paso al capítulo 12, que es más como está estructurado en una forma de postdata, donde él explica que pese a que la crítica literaria es una gran guía para adentrarse en el mundo y en las maneras de un autor, esta nunca va a abordar en su totalidad como eso que compone la obra, ¿sí? Siempre va a dejar por fuera ciertas partes importantes. Por tanto, establece que la crítica literaria no lo es todo, o sea, tampoco la está por debajeando, pero tampoco cree que es lo más esencial para conocer una obra o un autor. Por tanto, él también establece que nos olvidemos como de lo que se ha leído en este libro, que es Cartas a un joven novelista, porque pues así no vamos, o sea, es como una recomendación, una instrucción para tener en cuenta a la hora de escribir, pero que de la única forma que vamos a aprender es realizando esta acción, aprendiendo, buscando nuestra propia voz y no copiando